Bueno, bienvenidos a este video pedido por muchos seguidores y por muchos suscriptores. Entonces, voy a hablar un poquito sobre la mitocondria, pero si hablamos de la mitocondria, también tenemos que hablar un poquito sobre lo que es la respiración aeróbica. Y empezamos un poquito con historia, ¿verdad? Primeros 2000 millones de años de vida en la Tierra. La atmósfera estaba formada con moléculas reducidas, como por ejemplo el hidrógeno molecular, el amoníaco, el agua. Y en este periodo el planeta estaba poblado por organismos anaerobios, por sobre todo. O sea, organismos que capturaban y utilizaban energía mediante el metabolismo que no dependía de oxígeno. Sí, a eso se le llama anaeróbico o un proceso anaeróbico, un metabolismo anaeróbico es aquel que no depende del oxígeno. Por ejemplo, y la glucólisis, ¿sí? Y la fermentación, esos dos son metabolismos anaeróbicos. No dependen del oxígeno, pueden ocurrir en ausencia del oxígeno. Después, hace 2400, 2700 millones de años, aparecieron las cianobacterias, que en ese momento eran una nueva clase de organismo que realizaba un nuevo tipo de proceso fotosintético, uno en el que se dividían las moléculas de agua que existían en ese entonces y se liberaba oxígeno molecular como material de desecho para esas cianobacterias. Y en algún punto, después de la aparición de las cianobacterias, la atmósfera de la Tierra empezó a acumular cantidades significativas de oxígeno, o sea, se llenó de oxígeno, lo que estableció la base para un cambio espectacular en los tipos de organismos que habitarían el planeta. El oxígeno molecular puede ser una sustancia muy tóxica, capta de hecho los electrones adicionales y reacciona con diversas moléculas biológicas. La presencia de oxígeno en la atmósfera debió ser un agente muy potente para la selección natural, ya se imaginarán. Con el tiempo evolucionaron especies que no solo estaban protegidas de los efectos dañinos del oxígeno, sino que tenían vías metabólicas que aprovechaban de buena manera esta molécula nueva para ese entonces, por decir así. Sin la capacidad para usar el oxígeno, los organismos solo podían extraer una cantidad limitada de energía de sus alimentos y excretaban o liberaban productos ricos en energía, como ácido láctico, etanol, que ellos no podían metabolizar más, ¿verdad? En cambio, los organismos que incorporaron oxígeno en su metabolismo podían oxidar por completo estos compuestos hasta obtener dióxido de carbono y agua. En este proceso se extraía un porcentaje mucho mayor de su contenido energético y estos organismos que se volvieron dependientes de oxígeno fueron los primeros organismos aerobios de la Tierra y al final dieron origen a todas las especies procariotas y eucariotas dependientes de oxígeno que hasta el día de hoy existen. En los eucariotas, la utilización de oxígeno como medio de extracción de energía ocurre en un organelo, ¿verdad?, dentro de la célula especializado que es la mitocondria. Muchísimos datos indican que la mitocondria evolucionó a partir de una bacteria aerobia ancestral que fijó, por decir así, su residencia dentro del citoplasma de una célula hospedadora. Y esa célula hospedadora se cree que era anaerobia. Y vamos a empezar a hablar un poquito en esta primera parte justamente sobre este organelo celular de eucariotas que es la mitocondria, un poquito sobre su estructura, su función. Bueno, las mitocondrias son lo bastante grandes para verse con el microscopio óptico. Si alguien tuvo la oportunidad de hacerlo, ya sabe de lo que hablo. Y su presencia en las células se conoce desde hace por lo menos más de 100 años, ¿verdad?, cuando se observó por primera vez. Según el tipo celular, las mitocondrias pueden tener una estructura general muy diferente. En un extremo del espectro, las mitocondrias pueden verse como organelos individuales con forma de riñón, con una longitud que, dependiendo del libro que lean, puede ir de 1 a 4 micrómetros. En el otro extremo del espectro se observan como una red tubular interconectada, muy ramificada. Y este tipo de estructura mitocondrial puede verse en la siguiente imagen. Las observaciones de mitocondrias con marca fluorescente dentro de una célula viva
muestra a estas mitocondrias como organelos dinámicos capaces de sufrir enormes cambios en su forma. Lo más importante es que las mitocondrias pueden fusionarse entre sí o dividirse en dos. El entendimiento de la fisión y la fusión de mitocondrias ha mejorado en años recientes con el desarrollo de los ensayos in vitro, justamente para estudiar y para poder identificar las proteínas que estas mitocondrias necesitan para esos procesos de fisión y fusión. Hay libros que dicen que es probable que el equilibrio entre la fusión y la fisión sea un factor determinante de la cantidad, longitud y grado de interconexión de las mitocondrias. Cuando la fusión, por ejemplo, se vuelve más frecuente que la fisión, las mitocondrias tienden a volverse más alargadas e interconectadas, mientras que el predominio de la fisión conduce a la formación de mitocondrias más numerosas, más chiquitas, más pequeñas y distintivas. Varias enfermedades neurológicas hereditarias se deben a mutaciones en los genes que codifican justamente los componentes de la maquinaria de fusión mitocondrial. Y bueno, dijimos que las mitocondrias son un organelo y de hecho ocupan el 15 al 20% del volumen de una célula hepática promedio de mamífero y contienen más de 1000 proteínas diferentes. Estos organelos se conocen por su función en la generación del adenosintrifosfato, que se usa en la mayor parte de las actividades celulares que requieren energía. Ya saben, el ATP es la moneda energética, como dicen muchos libros, de las células. Y para lograr esta función, las mitocondrias a menudo se relacionan con gotitas oleosas que contienen ácidos grasos, a partir de las cuales obtienen materia prima para oxidar. En los espermatozoides, por ejemplo, se observa una disposición muy impresionante de las mitocondrias. Muchas veces se localizan en la porción intermedia, justo detrás del núcleo. Los movimientos del espermatozoide están impulsados por el ATP producidos en estas mitocondrias. Entonces, mientras más mitocondrias tenga el espermatozoide en esa región, mayor energía disponible tendrá para mover su flagelo. Las mitocondrias también son notables en muchas células vegetales, en las que son los principales productores de ATP en los tejidos que no son fotosintéticos, además de ser fuente de ATP en las células de las hojas fotosintéticas durante los periodos de oscuridad, por ejemplo. Aunque el metabolismo energético ha sido el centro de interés en el estudio de las mitocondrias, estos organelos también participan en otras actividades que nada tienen que ver. Por ejemplo, las mitocondrias son el sitio de síntesis de muchas sustancias, incluidos ciertos aminoácidos y también de los grupos M. También tienen una participación vital en la captación y liberación de iones calcio, que son iniciadores esenciales de ciertas actividades celulares. Y junto con el retículo endoplasmático, las mitocondrias tienen una función importante en la regulación de la concentración de iones calcio en el citosol. El proceso de muerte celular, que tiene un sitio enorme en la vida de todos los animales multicelulares, también se regula en gran medida por fenómenos que ocurren en estas mitocondrias. Y hasta aquí dejamos la primera parte para no hacerla tan larga. Hay mucho que decir de mitocondrias. Y si de por ahí quieren una segunda parte, suscríbanse, denle like y compartan este video, ¿sí? Dejamos hasta acá y nos vemos en el próximo video.